Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El Initel Uni le da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia llamada Formulación de proyectos de inversión pública en telecomunicaciones y promoción de la inversión privada, que estará a cargo de Rafael Domínguez. A continuación, su hoja de vida. Título profesional de ingeniero electrónico, egresado de la maestría en proyectos de inversión de la UNI, con 10 años de experiencia en proyectos de inversión en telecomunicaciones y TIC. Les indicamos que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales la pueden dejar en los comentarios. Ingeniero, ya puede realizar su presentación. Bien, bueno, buenas noches, Ángel, gracias por el pase. Bueno, vamos a empezar la conferencia sobre el tema de formulación de proyectos de inversión pública en telecomunicaciones y promoción de la inversión privada. Bueno, básicamente nosotros nos vamos a enfocar aquí a lo que son los proyectos que realiza el Estado, ¿no? Para cerrar las brechas de infraestructura y de servicios, ¿no? Como indica, en este caso, el InvierTP. Y también vamos a ver de qué manera la empresa privada, a través de la inversión privada, también conjuntamente con el Estado, apoyan a realizar estos proyectos y a cerrar las famosas brechas de infraestructura y servicios públicos, ¿no? Porque eso es lo que se trata de hacer nosotros como Estado, ¿no? De cerrar las brechas. Entonces, vamos a iniciar la conferencia. Bien. Básicamente, la agenda o los temas que vamos a tratar rápidamente son 8 temas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de resumir lo más rápido posible y al final nosotros vamos a terminar justamente. También vamos a hacer un resumen por lo corto que queda el tiempo. Vamos a terminar explicando en forma muy resumida lo que es la formulación de proyectos de inversión pública, ¿no? Las que hace el Estado para poder cerrar las brechas. Bien. Vamos a pasar. Cuando nosotros hablamos de proyectos de inversión pública, siempre en el Estado nosotros manejamos 11 sistemas administrativos. Y justamente el tema de proyectos de inversión pública, justamente hay un sistema administrativo que ve todo este tema de lo que son los proyectos de inversión, que es justamente el punto 1.1, ¿no? Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, que normalmente lo conocemos como InvierTP, como indica acá, ¿no? Siempre que ustedes hayan hecho proyectos, o siempre que ustedes van a hacer cualquier tipo de proyectos, ya sea proyectos públicos o proyectos privados, siempre debe haber un marco normativo, ¿no? Entonces, en este caso, para proyectos de inversión pública, el marco normativo es justamente el que estoy indicando, el decreto legislativo 1432. El InvierTP, que es justamente la modalidad para hacer proyectos de inversión pública, tiene un ciclo de inversiones que ahora lo vamos a explicar, que justamente estamos acá, y también tiene los proyectos de inversión pública, cuando uno los desarrolla, puede darse cuenta que los que están metidos en el tema de proyectos de inversión pública, hay 2 tipos de inversiones. La primera, como ustedes pueden ver ahí, es, vamos a ver un rolito. Cuando ustedes hacen proyectos para el Estado, hay 2 modalidades. Lo que son proyectos de inversión pública y las llamadas IOR, que igualmente vamos a hacer un resumen así rápido porque el tiempo es bien corto en esta conferencia. Entonces, pasamos a la siguiente presentación. Siempre aquellos que trabajan con el Estado sabrán que hay 11 sistemas administrativos, ¿no? ¿Cuál es la idea de los sistemas administrativos? Justamente, como indica ahí, es orientar el uso de los recursos públicos, en nuestro caso,
destinados a la inversión, para la efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Eso es lo que ve nuestro sistema administrativo, que ve todo el tema de inversión pública. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, este es nuestro sistema administrativo. Entonces, sin embargo, en el Estado tenemos 11 sistemas administrativos. Si nosotros podemos visualizar acá, entonces, con estos 11 sistemas administrativos, ¿no? Y, lógicamente, como ustedes pueden ver aquí, el Ministerio de Economía está encargado de la mayor parte de estos sistemas administrativos, como ustedes pueden visualizar acá. Y a su vez, siempre cuando estos sistemas administrativos están respaldados por un marco legal, ¿no? Que justamente es a través de estos decretos. No es objetivo del curso explicar estos decretos, pero básicamente estos siempre deben estar amparados en un marco legal, ¿no? Bien, entonces el sistema administrativo que nosotros como proyectistas de inversión pública vamos a tomar siempre la referencia es este sistema administrativo, ¿no? El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Básicamente, este sistema administrativo, los que trabajan en proyectos de inversión pública, van a trabajar bastante con este sistema, y hay dos otros sistemas que van a interactuar bastante, que es justamente este sistema administrativo, que es presupuesto público, y el otro sistema administrativo que es, en este caso, es planeamiento estratégico. Siempre los proyectistas no solamente deben saber de proyectos de inversión, deben saber de presupuesto público y de planeamiento estratégico. También una parte complementaria es la parte de adquisiciones, ¿no? Que también todo proyectista que hace proyectos debería conocer un poco más. Pero bueno, pasemos entonces a la siguiente presentación. Bueno, el marco legal o el marco normativo de proyectos de inversión pública, el último justamente es el que estamos viendo acá, ¿no? Es este de acá. Ha sido publicado en septiembre del 2018, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Entonces, este marco legal permite que nosotros tengamos directivas, ¿no? Reglamentos. Entonces, a través del reglamento nosotros nos tomamos como referencia para poder hacer los proyectos de inversión pública. Bueno, ese es el marco legal. Lo mismo en la inversión privada tiene su marco legal, que lo vamos a ver más adelante. Los proyectos de inversión pública, InvierTP, que es justamente los proyectos que estamos haciendo actualmente, ¿no? Es invierte.p. Bien, este InvierTP básicamente tiene un ciclo de inversiones, que es justamente lo que nosotros estamos viendo acá, ¿no? Este es el ciclo de inversiones. Este ciclo de inversiones de InvierTP, como ustedes pueden ver, se ha dividido en 4 partes. El anterior sistema nacional, el llamado SNIP, los que conoce, básicamente se centraba bastante en estos dos primeros: la formulación y evaluación y la ejecución. Sin embargo, la parte importante de este famoso InvierTP, ¿no?, es que ha incluido esta parte de acá, lo que es la programación multianual de inversiones, y el funcionamiento, que es la postinversión. Antes en el SNIP se hacía, pero casi nadie se hacía evaluación de proyectos. Si bien es cierto, se podía hacer, pero casi nadie lo hacía. En este caso, en el InvierTP se está dando más fuerza en lo que son las evaluaciones ex post, que justamente pertenece a la etapa de funcionamiento. ¿Por qué es importante? Porque siempre cuando se hacían los proyectos, uno lo transfería a la entidad encargada, y muchas veces la entidad encargada simplemente no se encargaba de la operación y mantenimiento, y los proyectos al final terminaban en menos de un año, estaban botados, ¿no? Entonces,
Y el INVIERTP trata de justamente asegurar justamente lo que es la posinversión, es decir, la sostenibilidad. Justamente el funcionamiento ve todo ese tema. Bien, vamos a pasar a la siguiente presentación. Bien, aquí tenemos un resumen de lo que es un proyecto de inversión pública, ¿no? Dice, es toda inversión limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ¿no? Con el fin de crear, ¿no? Ampliar, mejorar o recuperar los servicios, ¿no? Siempre cuando uno haga un proyecto de inversión pública, siempre debe enfocarse en el servicio, ¿no? Es un error decir que yo voy a hacer un proyecto para hacer, por ejemplo, un laboratorio de cómputo, de postproducción. No. Siempre el objetivo de los proyectos de inversión, el objetivo son los servicios. Por eso justamente ahí habla de servicios. Aunque dice, para el cierre de brechas, se cierra brechas de infraestructura y servicios, ¿no? Realmente, cuando uno hace un proyecto, se debe enfocar en el servicio que da a la población, ¿no? Básicamente, los objetivos están enfocados a los servicios. Bien, antiguamente, haciendo un resumen rápido, en los años 90, dice que los proyectos de inversión se realizaban, como dice acá, sin evaluación económica y social. Cuando uno formula actualmente los proyectos, siempre hace una evaluación durante la formulación del proyecto. Antiguamente los proyectos prácticamente no había ni siquiera formulación, o sea, eran como expedientes técnicos y de frente se ejecutaba, ¿no? ¿Qué pasaba? Justamente pasaba lo que indica acá, ¿no? Los proyectos no eran rentables desde la perspectiva social. ¿Qué significa que no sea rentable desde la perspectiva social? Que a veces uno hacía un proyecto y no le servía a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo práctico. Este es un ejemplo de un proyecto que se ha hecho hace no mucho, ¿no? 2005, miren. Este proyecto, como ustedes pueden ver, costó, dice, 63.000 soles. Pero, ¿qué tan prioritario era hacer este monumento? Miren. Sin embargo, dice que en esos momentos, la gente, como indica acá, la población no contaba con abastecimiento de agua en las viviendas, que tenía un costo de 100.000 soles, era un poco más nada más. Entonces, justamente el INVIERTP lo que trata de hacer en estos momentos, justamente hace priorizaciones. Lo que se trata de evitar ahora es que a veces las autoridades, cuando entra una, entra otra, hace el proyecto que quiere y votan los otros proyectos. Entonces, el INVIERTP lo que está haciendo ahora es priorizar. Si hay un proyecto que está en ejecución, entonces el siguiente año se debe determinar. ¿Por qué? Porque un proyecto de ejecución no se puede parar. Por experiencia propia, yo he visto que unos proyectos a veces, porque la autoridad de más alto rango necesita hacer otro proyecto, simplemente lo deja de lado. Ahora los proyectos que están en ejecución se priorizan, ¿no? Hay todos unos criterios de priorización que tiene este famoso INVIERTP. El SNIP no lo hacía tanto como lo hacía el INVIERTP, ¿no? Entonces, esos son justamente los huecos que el INVIERTP está tratando de tapar para hacer más eficiente la inversión pública. Bueno, este es un ejemplo práctico de un proyecto que, digamos, entre dos proyectos, dos cosas que se debieron hacer, era más prioritario hacer un proyecto para abastecer de agua, ¿no?, a las viviendas. Sin embargo, depende de la autoridad, optó por hacer este proyecto de ese monumento a la Maca, ¿no? Cuando uno hace proyectos de inversión pública, en el famoso INVIERTP, que ya ustedes lo conocen, este INVIERTP, vamos a ponerlo acá, invierte.p, ¿no? Anteriormente, ¿cómo se llamaba? Se llamaba el SNIP, ¿no? Anteriormente se llamaba así, ¿no? Este SNIP, digamos, se ha eliminado y actualmente estamos trabajando con INVIERTP. INVIERTP ha rescatado muchas cosas del SNIP y los ha mejorado. No es que lo haya eliminado, ¿no? Bueno, este INVIERTP ha sacado dos modalidades de hacer inversión. Una es
por proyectos de inversión pública, como indica acá. Una es por proyectos y la otra es por, vamos a ponerle otro color, por, bueno, IOR, ¿no? Que es justamente lo que estamos tratando ahora. Entonces, estos llamados IOR no son proyectos de inversión pública, sino son intervenciones temporales que trata de darle solución a una necesidad para evitar estar yendo a proyectos de inversión pública. Es un poquito más complejo, ¿no? Entonces, las llamadas IOR se dividen en 4 partes. Tenemos las inversiones de optimización, ¿no? Las inversiones de ampliación marginal. Por ejemplo, ampliación marginal, imagínate que uno está dando un servicio a 100 personas y de repente en un año esas 100 personas suben a 110. Entonces, tú puedes hacer una ampliación marginal de servicio, como indica acá, hasta un 20% más nada más. Es decir, tú puedes aquí incrementar tu capacidad de producción de ese servicio en un 20%. ¿Qué pasa si aumenta a más? Entonces, si aumenta a un 30%, ya no es un IOR, sino pasaría a ser un proyecto de inversión. Ahora, otro tema de este es inversiones de ampliación marginal, como estamos viendo acá. Otro tipo de inversión marginal es, por ejemplo, esto de aquí, que es la adquisición anticipada de terrenos. A veces cuando uno está formulando proyectos, a veces normalmente hacía uno el proyecto y resultaba que cuando hacía el proyecto tenía todo el dinero para comprar el terreno y por algún motivo no se podía comprar y se cayó todo el proyecto. Entonces, la adquisición anticipada de terreno permite adquirir un terreno antes que la formulación del proyecto se culmine, ¿no? Y si no se puede comprar ese terreno, pues en todo caso, ¿para qué estás haciendo la formulación del proyecto, no? La liberación anticipada, liberación de interferencias es, por ejemplo, cuando uno hace un proyecto y cuando está haciendo el proyecto, a veces se encuentra tuberías de agua, redes eléctricas, que no han sido consideradas en el proyecto. Entonces, justamente la liberación de interferencia por IOR permite justamente salvar esos problemas, ¿no? Disponer un presupuesto en forma rápida y tratar de esas redes eléctricas, tratar de derivarlos de una manera adecuada, ¿no? Para que continúe la energía. La inversión de reposiciones es cuando uno tiene un equipo, por ejemplo, o unos equipos que están dañados, ¿no? Ahora, por ejemplo, la inversión por reposición, las IOR por reposición, son para reponer equipos estratégicos, activos estratégicos. ¿Qué viene a ser un activo estratégico? Cuando uno, por ejemplo, está en logística y tiene su computadora, está haciendo sus trabajos ahí, esa computadora que está usando en logística no es un activo estratégico. Pero, sin embargo, los muchachos cuando están en laboratorio vienen por un servicio de capacitación en postproducción. Entonces, hacen uso de las computadoras. Esas computadoras sí es un activo estratégico, porque si no están, ellos no van a poder hacer sus clases, sus laboratorios. El activo estratégico normalmente está ligado directamente con el servicio al usuario, no con el servicio que hace, por ejemplo, el área logística cuando está haciendo sus trabajos día a día, ¿no? Y tenemos las inversiones de rehabilitación, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes una infraestructura dañada, la puedes rehabilitar, ¿no? Bien, eso es, en resumen, lo que es el famoso IOR, ¿no? Que son inversiones temporales, parecido a un proyecto de inversión, pero son rápidas. A lo mucho, una vez que lo haces, lo tienes que hacer en un año, esa inversión. A veces los proyectos de inversión pueden esperar hasta 3 años, ¿no? Pero la IOR pasa un año, la lo tienes que volver a reformular o rehacer, ¿no? Los famosos IOR. Bien. Siempre cuando uno hace un proyecto de inversión, siempre que hagas obras, entonces a esas obras que haces se le llaman las llamadas obras públicas. Estas famosas obras públicas es, por ejemplo, una construcción, una remodelación, un mejoramiento, una demolición, ¿no? Como indica
como indica acá, ¿no? Entonces, esas es las llamadas obras públicas. Ahora, estas obras públicas, cuando los hace el Estado, ¿no? Por eso se le llama obra pública, se divide de dos maneras. Entonces, ustedes pueden ver aquí, hay dos modalidades de hacer esas obras públicas. La primera es la que ustedes pueden ver acá, obra por administración directa. Eso significa que para hacer una obra pública, la entidad contrata todo el personal, todo el fierro, el cemento que necesita para hacer la obra. Eso normalmente no es recomendable. ¿Por qué? Porque todo el área de logística prácticamente lo tendrías ahí metido, ¿no? Prácticamente estás ocupando recursos humanos. No es lo recomendable. Entonces, lo que más bien se recomienda es por contrata. ¿Qué significa? Que tú haces un proceso de selección y contratas a una empresa que se encargue de hacer la parte de la obra pública. ¿Por qué? Porque haces un contrato y, digamos, esa empresa se encarga de contratar personal, de poner los fierros, los cementos, lógicamente, de acuerdo a las características que te pone el famoso expediente técnico, ¿no? Siempre en proyectos, un expediente técnico se le llama expediente técnico cuando tiene un componente de obra, como indica acá, ¿no? Si un expediente técnico no tiene componente de obra, no es necesario que le llames expediente técnico, le puedes llamar documento equivalente, puede ser un término de referencia, puede ser especificaciones técnicas o cualquier otro nombre. Solamente si tiene componentes de obra pública, le puedes llamar expediente técnico, ¿no? Pero bueno, esas son las dos modalidades de obra pública. Entonces, ¿por qué tocamos ahora justamente el tema de lo que es la inversión privada? Bueno, voy a tener que avanzar rápido porque el tiempo se va rapidísimo. La promoción de la inversión privada, ¿por qué es importante en los proyectos de inversión pública? La inversión privada, el Estado, ustedes saben que a veces por temas burocráticos siempre a veces las cosas no se hacen tan rápido, de forma eficiente. Entonces justamente el Estado ha tomado en cuenta justamente la inversión privada, la empresa privada. ¿Por qué? Porque justamente la empresa privada muchas veces tiene mucha experiencia, pero no solamente experiencia, sino también puede invertir en los proyectos de inversión pública, ¿no? Por eso es importante, dice, la inversión privada. Y justamente la inversión privada, como indica acá, dice, a finales del año 2015, dice, se publicó un decreto legislativo, que es nuestro marco legal, ¿no? O le llama aquí marco de promoción de la inversión privada mediante APP, asociaciones públicas privadas le llaman APP, y proyectos en activo. ¿Qué se busca con esto? Se busca que la empresa privada no solamente haga proyectos. Las obras públicas eran era una parte de un proyecto que hacían las empresas privadas, pero el riesgo siempre lo asumía el Estado. En este caso, con la participación de la inversión privada, no solamente la inversión privada va a invertir, ¿no? El Estado va a invertir una parte y la otra parte lo va a poner la empresa privada, sino también van a repartirse los riesgos. Cuando hacías obras públicas, normalmente el Estado corría todo el riesgo. Entonces, actualmente, con la participación de la empresa privada, se están compartiendo los riesgos de las obras, ¿no? De las obras o de los proyectos de inversión pública. Justamente es por eso que se le está promocionando bastante a la empresa privada, ¿no? A través de estos asociaciones públicas privadas y proyectos en activo. Y también lo que son obras por impuesto, que vamos a hacer rápidamente un resumen más adelante. Bien, aquí está, ¿no? ¿Quién se encarga justamente de hacer la promoción de la inversión privada, como indica acá? Como ustedes pueden ver aquí, la promoción de la inversión privada, el encargado justamente es Proinversión. Los que están en el tema de proyectos de inversión han escuchado seguramente varias veces Proinversión, ¿no? Entonces, Proinversión se encarga de ¿qué? Se encarga, dice, de estructurar, promocionar y adjudicar los proyectos que le dan a veces las entidades del Estado. Por ejemplo, tú eres una entidad del Estado, tienes un proyecto de inversión. Entonces,
tú puedes hacer el perfil del proyecto, puedes formular el proyecto o puedes hacer el estudio de inversión, como lo llames, y se lo encargas a Proinversión. ¿Para qué? Para que haga la promoción y adjudique los proyectos a la empresa privada, ¿no? Entonces, Proinversión está encargado justamente de adjudicar los proyectos, de promocionar los proyectos en la modalidad de APP, asociaciones público-privadas, proyectos en activos y las famosas obras por impuestos. Estas famosas proyectos por obras por impuestos se ven bastante en los gobiernos regionales y los proyectos locales, ¿no? Que lo vamos a ver ahora. Bien, esta es una asociación público-privada. ¿Qué significa una asociación público-privada? Significa que aquí se asocian ambas partes, ¿no? A través de un contrato, el Estado y la empresa privada se asocian ¿para qué? Para hacer proyectos. ¿Y cuál es la ventaja del que empresa privada participe? Entonces, la ventaja, en este caso, una, es justamente la experiencia, como dice acá. Conocimientos, equipos, tecnología. Y algo muy importante es que se distribuyen los riesgos, ¿no? Y también los recursos que tenga esa empresa. Con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública y de servicios públicos, que es justamente lo que se quiere. El Estado, ¿qué es lo que quiere? Es mejorar la infraestructura o crear infraestructura y proveer servicios públicos, que es justamente el llamado cierre de brechas que habla el INVIERTP. Hay muchas brechas de infraestructura y de servicios públicos que nosotros como proyectistas debemos de cerrar, dependiendo del sector en que uno se encuentre. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado se asocia con la empresa privada? ¿Qué es lo que comparten? Por ejemplo, se distribuyen los riesgos, como dice acá, miren. ¿Qué más, por ejemplo? La ventaja de estos contratos de APP son a largo plazo, a veces son de 20 años, por concesiones, ¿no? ¿Y qué es lo que se busca, dice? ¿Qué es lo que se busca? Se busca desarrollar infraestructura pública y servicios públicos, ¿no? Y se hacen por elevados montos de inversión, como indica acá, ¿no? Entonces, la empresa privada también financia. Es lo que le llaman APP cofinanciada. El Estado pone una parte y la empresa privada otra parte. Es como, por ejemplo, la línea 2, ¿no? La línea 1 también tengo entendido que es APP, asociaciones públicos privadas. Entonces, ¿qué puede aportar la empresa privada? Las empresas privadas que hacen proyectos, lo que pueden aportar es en el diseño. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un expediente técnico en el Estado, siempre cuando hay obras públicas, siempre hay un diseño, ¿no? También, una vez que haces el diseño, durante la ejecución, ya viene lo que es la parte de la construcción. ¿Qué más puede poner la empresa privada? Puede financiar, podría financiar todo. Es lo que llaman APP autofinanciadas. O solamente la empresa privada se podría encargar de repente solamente de la operación. Por ejemplo, si ustedes pueden ver aquí, es el caso de la línea 1, ¿no? Entonces, la empresa privada se encarga de la operación, pero sin embargo, el Estado también está financiando una parte, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda operar esa línea 1. O también la empresa privada puede encargarse del mantenimiento, ¿no? Entonces, en eso puede aportar la empresa privada. Por eso es muy importante la participación de la inversión privada en los proyectos de inversión pública para cerrar brechas. Bien. ¿En qué sectores se puede aplicar esto de las APP, las asociaciones público-privadas, proyectos en activo y obras por impuestos? Como ustedes pueden ver, se puede usar para redes viales, ¿no? Para hacer ferrocarriles, ¿no? Para los aeropuertos. Eso también tengo entendido que el aeropuerto fue una asociación público-privada para hacer puertos, ¿no? Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, en nuestro caso, que es acá, ¿sería para qué? Nuestro sector sería las telecomunicaciones.
Bueno, esto realmente pertenece, ¿quién ve esta parte realmente? Lo ve los que están en el sector telecomunicaciones, saben que esta parte lo ve el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Bien, con la empresa privada del Estado, ¿qué se distribuye, como indica acá? Se distribuyen los llamados riesgos, ¿no? Esto es lo que se distribuye. Bueno, vamos a pasar un poco rápido porque el tiempo queda. Aquí hay algunas estadísticas, mira. Los proyectos de APP adjudicados desde enero de 2008 hasta diciembre, si ustedes pueden ver así rápidamente acá. Entonces, en comunicaciones, que es básicamente lo que ve Initel, que ve el tema de telecomunicaciones. Mira, y en transporte, ¿no? ¿Cuántos proyectos? Prácticamente el MTC por APP ha adjudicado varios proyectos. Mira, el único que le gana es el Ministerio de Energía y Minas. ¿Correcto? Bien, este es un resumen de lo que son las APP, ¿no? Bueno, aquí las APP se dividen, como yo les indicaba, en APP cofinanciadas, ¿no? Y APP autofinanciadas. Las autofinanciadas es cuando el sector privado hace un proyecto y automáticamente, bueno, ellos hacen un proyecto y ponen todo el financiamiento. Las cofinanciadas es cuando una parte pone el Estado y una parte pone la empresa privada, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poco rápido. Por ejemplo, aquí hay dos ejemplos de proyectos de APPs. Entonces, ustedes pueden visualizar aquí, ¿no? Por ejemplo, la llamada red dorsal, a ver, la llamada red dorsal nacional de fibra óptica, ¿no? Que ya eso ya se implementó ya en el norte, en el sur y en el centro, ¿no? Es una modalidad de APP, miren. Costó más de 275.9 millones. Bien, y aquí también tenemos otro ejemplo de proyectos en el sector telecomunicaciones. Y así como hay en telecomunicaciones, tenemos también en otros sectores, ¿no? Los proyectos en activos. Miren, los proyectos en activos actualmente, justamente Pronatel, con el apoyo de, bueno, en este caso Proinversión, está sacando algunos proyectos que le ha encomendado, ¿no? Pronatel, ¿no? Justamente lo está sacando esta modalidad, proyectos en activos. A diferencia de las APP, los proyectos en activos, como ustedes pueden ver, dice que asume toda la totalidad de la inversión, los costos de operación y mantenimiento, y asume todos los riesgos. En casos de APP, con el Estado se compartían los riesgos. En cambio, en esta modalidad, todos los riesgos de hacer el proyecto lo asume. Lógicamente, ¿qué va a cobrar? Va a cobrar las llamadas. Lo hace para recuperar su inversión, lo hace a través del mecanismo de ingresos contemplado, dice en el proyecto, ¿no? Como indica acá. Bien. Aquí tenemos dos ejemplos de proyectos que ya se han adjudicado. Bueno, tres ejemplos. Al final se han adjudicado, tengo entendido, por región, ¿no? Ustedes pueden ver acá. Vamos a ver. Ya está. Entonces, ustedes pueden ver ahí estos proyectos, ¿no? Tenemos aquí. Y tenemos aquí tres tipos de proyectos, ¿no? Ahí están las regiones también. Entonces, estos proyectos han sido adjudicados por proyectos en activos, ¿correcto? Entonces, siempre es bueno tomar en cuenta la inversión privada. Aquí vamos a ver lo que son las obras por impuestos. Las obras por impuestos se ve bastante en los que son gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Qué significa obras por impuestos? Significa que la empresa privada, por ejemplo, el banco de crédito, por ejemplo, si quiere ganar confianza con la población, quiere mejorar su imagen con la población, entonces, lo que puede hacer es hacer proyectos con sus recursos. O sea, ellos financian el proyecto
y el siguiente año se le descuenta de sus impuestos que tiene que pagar el banco. Entonces, esa es la modalidad de obras por impuesto. La empresa privada adelanta el proyecto, corre los gastos de inversión, o sea, financia el proyecto, y al siguiente año es descontado de sus impuestos, ¿no? Esta es una modalidad, si bien es cierto, dice que la empresa privada es más fácil pagar directamente a los ciudadanos sus impuestos, ¿no? Pero si quiere mejorar su imagen, su presencia ante la sociedad, entonces puede hacer este tipo de proyectos, ¿no? Inclusive las mineras, muchas veces ellos se quejan, ¿no? Si yo pago mis impuestos, ¿por qué la gente se queja también? Se queja la minera y se queja el pueblo. ¿Por qué? Porque el aparato burocrático es muy lento. Entonces, ¿qué mejor? Esta es una opción para que la empresa privada, en este caso una empresa minera, haga una obra por impuestos. Y el siguiente año se le descuenta, ¿no? Es una forma rápida de que la gente tenga su proyecto rápidamente, no lo puede ver. Porque por el tema de la inversión pública, por el tema burocrático, muchas veces demora, ¿no? Y justamente allí la gente se queja en el caso de que están alrededor de las empresas mineras, ¿no? Pero bueno, este es, digamos, todo el procedimiento que tiene que hacer la empresa privada para poder, digamos, descontar de sus impuestos el gasto que hizo, ¿no? Para hacer un proyecto de inversión para una municipalidad o un gobierno regional. Tenemos aquí dos ejemplos, por ejemplo, saqué ejemplos de Loreto, ¿no? Entonces, son dos ejemplos de obras por impuestos, ¿no? Entonces, lo que quiero resaltar aquí es, miren, esto es de 28 millones, ¿no? Y esto es de 8 millones. Son proyectos de inversión pública porque tienen un código único en el banco de proyectos, pero la ejecución se le ha encomendado a la empresa privada a través de obras por impuestos. Bien. Esto del tema de reconstrucción con cambios es justamente lo que es bueno tener un conocimiento, porque esto es justamente lo que está haciendo el Estado, ¿no? Gracias a la experiencia ganada, a la buena imagen que se hizo los Juegos Panamericanos, justamente la Autoridad para Reconstrucción por Cambios, que es justamente el que estamos viendo acá, y ustedes saben que han firmado un contrato, ¿no? El Estado. Entonces, el famoso contrato de gobierno a gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer esta empresa que ha ganado? Va a dar asistencia técnica. No es que ellos traigan su gente, sino va a dar asistencia técnica. Ellos tienen mucha experiencia justamente en estos procesos. O sea, van a contratar a la gente y usando las tecnologías de información y comunicación van a hacer más eficientes, digamos, las contrataciones, ¿no? Y van a hacer asistencia técnica. Ellos no vienen, digamos, a poner la gente, sino puede ser gente de aquí, del Perú, o gente de afuera, ¿no? Ellos solamente van a contratar a la gente y van a dar la asistencia técnica, ¿no? Básicamente, ¿para qué? Para hacer estos proyectos que están acá, ¿no? Dice 17 ríos, 5 quebradas, 7 sistemas de drenaje fluvial, 15 establecimientos de salud y 74 colegios que fueron dañados en el fenómeno del Niño pasado, ¿no? Entonces, bien. Ahora sí vamos a entrar, tenemos unos minutos más para ver la parte de formulación. Bueno, este es un resumen nada más de formulación de proyectos de inversión pública bajo InvierTP. Como ustedes saben, el InvierTP, anteriormente en el SNIP solamente se hacían los llamados perfiles, ¿no? Con el InvierTP, con el objetivo de hacer más eficiente y más rápido, sacar más rápido los proyectos, se agregaron estas dos, ¿no? Lo que son las fichas técnicas general simplificada y fichas técnicas general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad. ¿Cómo lo denotamos una ficha simplificada? Normalmente por el monto, ¿no? 750 UIT es una ficha técnica general simplificada, que es como un perfil, pero con menos características
que requiere un perfil de proyectos, ¿no? La ficha técnica general también es como un perfil, pero es un poquito más complejo que una simplificada. La ficha técnica general, los sectores, llámese Ministerio de Transportes, Ministerio de Educación, tienen fichas técnicas general estándar. ¿Para qué sirven las fichas técnicas general estándar? Hay proyectos que son muy parecidos. Por ejemplo, si tú haces una oficina para la SUNAT, no sé, en el norte, y haces una en el sur, prácticamente tiene muchas similitudes. Entonces, ¿para qué vas a estar haciendo dos proyectos en forma independiente si tienen muchas similitudes? Entonces, mejor crear una ficha técnica general estándar, ¿no? Entonces, ese es lo que se piensa. ¿Para qué? Porque ya tienes un estándar, solamente llena ciertas cosas y lo haces mucho más rápido. En cambio, el perfil requiere un poquito más de tiempo para elaborar, ¿no? Y en este caso, lo que es el perfil reforzado, dice que es mayor a 407.000 UIT, ¿no? Y es considerado como un proyecto de alta complejidad. Ese es lo que es con InviérteP, ¿no? Ahora, las fichas técnicas sectoriales, que es justamente lo que yo estoy hablando aquí, que son las técnicas general estándar que le llaman, que es justamente lo que estamos viendo acá, ¿no? Esto de acá, justamente, son las fichas generales que se tratan de estandarizar. Ahora, ¿cómo llenas esa ficha? Justamente estos formatos que ustedes ven acá a la derecha, ¿no? A través de estos formatos, yo puedo llenar esas fichas. Igual, cuando yo quiero registrar un proyecto de inversión, que ya es un perfil, lo hago a través de esta ficha. Y cuando quiero registrar un IOR, lo hago a través de esa ficha. ¿Correcto? Bien, vamos a avanzar. El contenido mínimo de un estudio de preinversión, cuando uno formula un proyecto, un perfil, es justamente estos cuatro, ¿no? Pero básicamente el resumen ejecutivo, como su nombre lo indica, es un resumen del punto 2, 3 y 4. Entonces, básicamente, solamente nos vamos a centrar aquí. Entonces, nos vamos a centrar en lo que es la identificación, ¿no? La formulación y la evaluación. Entonces, la identificación comienza con el diagnóstico, ¿no? Entonces, siempre antes de hacer, cuando uno hace un proyecto, es importante el nombre del proyecto, ¿no? ¿Cómo elaboras el nombre del proyecto? El nombre del proyecto no tienes que hacer mucho problema. ¿Por qué? Porque siempre debe empezar con esto de acá. Por ejemplo, en este caso sería mejoramiento, que es justamente lo que estamos viendo aquí. Después que sigue dice el servicio, dice que vas a proveer. El servicio. ¿Cuál es el servicio que voy a proveer? Aquí, ¿no? Entonces, ¿y dónde se localiza, por ejemplo, no? ¿Dónde se localiza? Dice. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, este es el nombre de un proyecto, ¿no? Bien, ingresemos a lo que es el diagnóstico. Siempre cuando uno hace un diagnóstico tiene que ver el área de influencia, ¿no? Y el área de estudio. El área de estudio es más grande, como ustedes pueden ver acá, miren. Miren, el área de estudio, como ustedes pueden ver, es esta parte de afuera. Esta de acá. Este es el área de estudio. El área de influencia potencial, como ustedes pueden ver, la parte de acá. Y el área de influencia del proyecto, o sea, donde puede el proyecto darle una solución, justamente es el área de influencia del proyecto de inversión pública. PIP significa proyecto de inversión pública. Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras acá, esto de acá fuera una provincia, en esas provincias hay localidades. ¿Qué pasa si una localidad, como los proyectos a veces se demoran, ya tiene internet, por ejemplo? Ya tienes el presupuesto, entonces puedes agarrar esta que está acá. ¿Por qué? Porque está dentro de tu área de influencia potencial, como indica acá, ¿no? ¿Qué es la definición de área de influencia y área de estudio? Bien, las brechas. En el sector telecomunicaciones siempre las brechas tienen que ver con lo que es cobertura, con lo que es el acceso a servicios, con lo que es el uso
de las tecnologías y la apropiación. Bien, bueno, ya, vamos a tratar de terminar rápidamente esta parte. Las brechas de cobertura, por ejemplo, los que están trabajando en proyectos y han viajado a provincias, en algunas partes a veces no llega el internet. Tiene su celular, pero solamente es señal celular, no llega a internet. Eso significa que a veces no hay cobertura, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionas ese problema? Instalando infraestructura, depende, puede ser radios, ¿no? Que permitan retransmitir la señal. Ahora, otra cosa es el acceso a servicios. Puedes tener infraestructura, pero sin embargo el servicio no lo estás entregando. O si lo estás entregando con mala calidad. Bueno, entonces, una vez que tienes la infraestructura, tú le puedes dar servicios. A veces, por más que tú le des servicios, si la persona no sabe qué es Internet, nunca la va a usar. Entonces, ahí hay una brecha de uso. ¿Cómo se soluciona eso? Haciendo sensibilizaciones. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se quiere con los proyectos de inversión pública? Que la gente se apropie del proyecto. Es como cuando uno va a prender la luz de su cuarto, de su oficina, uno va, prende el switch y ya está. Es algo normal. Con las tecnologías lo que se busca es lo mismo. O sea, si uno se va a dedicar es docente o es policía, cada uno debe usar la tecnología de lo más normal. Eso es lo que se llama apropiación. Y en provincia, lógicamente, eso está bien lejos, ¿no? ¿Cómo se soluciona eso? Con capacitación. Entonces, básicamente estas son las brechas del sector telecomunicaciones, ¿no? Bien. Uy, a ver, un ratito. A ver. Bien. Entonces, bien, continuamos. Bien, siempre cuando uno quiere hacer un diagnóstico, debe determinar bien las causas del problema, ¿no? Siempre cuando uno hace un proyecto, debe determinar bien las causas del problema. Muchas veces, y hay gente justamente que son directivos, gente que está en el más alto nivel, y te dice, yo quiero hacer el proyecto, el laboratorio tanto, yo quiero hacer la carretera tanto. Cuando uno va a hacer un proyecto, lo tiene que hacer pensando en el servicio que va a dar a la población. Un proyecto de inversión pública uno no puede decir, yo voy a hacer la carretera tanto. No. Si vas a hacer un proyecto es para brindar un servicio a la población. Y siempre el problema, las causas siempre terminan en un problema central que está ligado directamente con el servicio que quieres tú dar, ¿no? Hay algunas personas, algunos ingenieros que cuando quieren hacer un proyecto ya tienen la solución tecnológica y no es así. Siempre la solución tecnológica siempre comienza de las causas. Por eso hay que definir bien las causas, como indica acá, ¿no? Y las causas de un proyecto pueden estar por parte de la oferta y por parte de la demanda, ¿no? Las causas pueden estar... La oferta, ¿quién es? La entidad que va a hacer. La demanda es la población. Ambos tienen problemas, ¿no? O ambos son las causas que han originado un problema central. Por ejemplo, tomé aquí un ejemplo de un proyecto de telecomunicaciones. Entonces, este proyecto de telecomunicaciones, como ustedes pueden ver aquí, dice escasos niveles de inversión y despliegue de redes de comunicaciones. ¿Qué significa esto? Que como que no hay cobertura en el lugar donde se quiere poner internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la causa, que no hay cobertura, ¿no? Pero ese es un problema del lado de la oferta. Es decir, el Estado no está llegando, o la empresa privada no está llegando, ¿no? Y un problema del lado de la demanda es, por ejemplo, esto que está acá. Aquí está, ¿no? Dice, desconocimiento de los beneficios y potencialidades de las TIC. Si la gente no sabe para qué sirve Internet, simplemente nunca lo va a usar, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Con
con sensibilización. Entonces, esa es una causa que origina justamente este problema que está acá. Este problema que nosotros podemos ver acá, ¿no? Limitado acceso a tecnologías de información y comunicación en áreas rurales y lugares de preferente interés social. ¿Correcto? Bien. Y como todo árbol de problemas, el árbol de problemas está en negativo y tú haces un árbol de medios y fines, que es todo lo negativo lo pones positivo, ¿no? Y este es justamente el árbol de medios y fines. Aquí también vemos un ejemplo de un proyecto de telecomunicaciones. En el anterior caso, como ustedes podían ver, decía, aquí miren, aquí bien claro dice, ¿no? Escasos niveles de inversión. Ahora vamos a ver, cuando lo haces en positivo, aquí dice promover la implementación de infraestructura adecuada para la prestación de servicios, ¿no? Entonces, de esa manera se está solucionando el problema de cobertura. Bien, cuando uno hace un perfil de proyecto, siempre hace un planteamiento de alternativa de solución. Por ejemplo, haces un proyecto que necesita capacitación, dice acá, ¿no? Necesitas capacitación. Puedes tener dos alternativas. Ambos necesitan capacitación. Ambos necesitan equipamiento, ¿no? Acá también necesita equipamiento. Pero en este caso, este proyecto, dependiendo la población, puedes hacerlo con fibra óptica o puedes hacerlo de forma inalámbrica. Si es un pueblito pequeño, que solamente tiene 5 familias, lógicamente no es necesario que le lleve fibra óptica, ¿no? La infraestructura te va a costar demasiado. Pero si es un pueblo que tiene 1000 habitantes, entonces poner fibra óptica creo que es lo más acertado, ¿no? En pueblos chiquitos de la sierra, si ustedes conocen, hay pueblos chiquitos que tranquilamente puedes llegar de forma inalámbrica y atenderlos sin ningún problema. Aquí se plantean las alternativas de solución. Más adelante se desarrolla ya la solución tecnológica. Aquí solamente se están planteando alternativas. Eso es lo que se hace en un perfil de proyectos. Y la formulación, ¿no? Siempre cuando tú haces un proyecto de inversión, siempre hay un año en el cual haces la inversión y el resto de tiempo es durante que se hace la evaluación del proyecto, ¿no? Lo que llaman la operación y mantenimiento. Entonces, si se demora un año en inversión y 10 años en operación y mantenimiento, que es la duración del proyecto, el horizonte sería la suma, ¿no? Serían 11 años. Para tomar el análisis de la demanda, ¿qué se tiene que hacer? Lógicamente, la población, ¿no? La población. También acá dice equipos terminales, ¿no? Que tienen los habitantes. Si van a hacer internet, ¿qué equipos tienen para hacer internet? ¿No? Esos son, digamos, lo necesario para poder levantar información de la demanda. Entonces, cuando uno hace un proyecto de inversión pública, siempre tiene que tener una brecha, saber cuál es la brecha, ¿no? Entonces, esas brechas lo haces haciendo una simple diferencia, la oferta menos la demanda. Lo que está dando actualmente el proyecto menos lo que necesita la gente, o sea, la demanda, ¿no? Ese proyecto, cuando tú vas a hacer el análisis de la brecha de oferta-demanda, tú necesitas la oferta optimizarla, ¿no? Entonces, cuando tú quieres identificar la brecha del proyecto, siempre tienes que optimizar el proyecto, ¿no? Pues acá bien claro dice, la oferta optimizada. Por ejemplo, si tú tienes un colegio que solamente funciona en las mañanas, ¿no? Sin embargo, es mucha gente la que está asistiendo a ese colegio, entonces simplemente podrías abrir un turno en la noche, ¿no? Entonces, estás optimizando sin necesidad de construir otro colegio, ¿no? Y aquí está, miren, la brecha de servicios, que aquí lo llaman déficits, como ustedes pueden ver acá, es la diferencia entre la demanda, lo que pide la población, lo que necesita la población, versus lo que actualmente da el Estado, ¿no? O la empresa privada. Entonces, ahí debe haber una brecha o un déficit.
si existe esa brecha, lógicamente, el proyecto tiene razón de hacerlo, ¿no? Si no hay brecha, lógicamente, ¿para qué haces un proyecto? Cuando tú ya tienes las alternativas de solución, ya tienes que hacer el desarrollo tecnológico, ¿no? A nivel de perfil. Entonces, justamente, para hacer el desarrollo de la tecnología, tienes que ver el tamaño, la localización y el tipo de tecnología que va a ingresar. Bien. Ya para terminar, siempre nosotros en proyectos de inversión hacemos la llamada evaluación social, ¿no? La evaluación social se hace de dos maneras. Se hace costo-beneficio y costo-efectividad, ¿no? La evaluación social permite que la sociedad, la rentabilidad sea para la sociedad, para la población. Mientras que es un proyecto de inversión privada, la rentabilidad es para el que financia el proyecto. O sea, yo pongo plata y yo quiero recuperar mi dinero, ¿no? Entonces, el que financia el proyecto busca ganar. En cambio, un proyecto, en una evaluación social se busca que el que gane en este caso, ¿no? En este caso, por ejemplo, la rentabilidad es para la población. Por ejemplo, si tú haces una carretera, ¿no? Entonces, esa persona va a poder sacar su producto mucho más rápido, ahorra tiempo. Entonces, si ahorra tiempo, entonces, lógicamente, esas horas las puede dedicar a otras cosas, ¿no? A la vida familiar, por ejemplo. Entonces, aquí él está teniendo más horas para poder hacer otras cosas. Eso lo puede capitalizar, lo puede convertir en dinero y esa es su rentabilidad, ¿no? Entonces, siempre la rentabilidad en proyectos sociales es para la población. En cambio, un proyecto privado, la rentabilidad es para la empresa que financia el proyecto, ¿no? Bien, la sostenibilidad es muy importante, como ustedes pueden ver aquí, ya para terminar. Todo proyecto es muy importante la sostenibilidad. Muchos proyectos cuando se termina, se le da a la entidad que va a hacer la operación de mantenimiento y al final muchas veces se olvida de la sostenibilidad. Los proyectos terminan botados. En InviérteP se está dando mucha fuerza en esta parte. Por eso justamente se están haciendo las llamadas evaluaciones, ¿no? Evaluaciones ex post, para ver qué está pasando con los proyectos. El marco lógico es un resumen del proyecto, ¿no? Cuando uno quiere ver un resumen del proyecto, qué es lo que tiene que llegar, cuáles son las metas, los indicadores, siempre hace una matriz ahí que le llaman el marco lógico, ¿no? Tomas el árbol de objetivos de medios y fines, como ustedes pueden ver acá, y haces tu matriz marco lógico. Bien, bueno, eso sería todo. Nos hemos un poquito excedido el tiempo, pero bueno, espero sus preguntas. Entonces, Ángel, no sé, espero las preguntas. Muchas gracias por su presentación, ingeniero. Pero antes de esto, pero en estos momentos queremos recordarle que esta videoconferencia está asociada a un curso libre de formulación de proyectos de telecomunicaciones. Inicio viernes 21 de agosto. La disponibilidad de la plataforma es de 24/7 durante el desarrollo del curso. Sesiones de video en vivo de acuerdo al cronograma. Consultas ipretel@initel-mediouni.edu.pe o a informes@initel-mediouni.edu.pe o directamente en el Facebook Capacita Initel Uni. Muy bien, ingeniero. La primera pregunta es, ¿las IOARR serían en conclusión inversiones para mejorar proyectos ya hechos, verdad? No, las IOR se pueden implementar en proyectos ya realizados, pero se recomienda que se hagan después de los 3 años mínimamente de ejecutar el proyecto, ¿no? Por ejemplo, cuando los activos ya se han devaluado, en el Estado creo que hay un límite de tiempo para que dependiendo del activo, ¿no? Una computadora creo que 3 años se devalúa. Entonces, si en esos 3 años esa computadora, digamos, ya está bien maltratada, se quiere reponer, a través de una IOR de reposición se pueden reponer, ¿no? Se puede hacer. Las IOR se pueden aplicar en proyectos, como también se pueden aplicar en activos estratégicos. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un laboratorio de cómputo y ese laboratorio de cómputo, los usuarios vienen a hacer sus talleres, sus laboratorios.
si no están esas computadoras, no pueden hacer sus laboratorios. Es estratégico. ¿Para qué? Para dar el servicio a la población. Les comentaba que en logística o en presupuesto, ellos tienen su computadora para hacer sus labores de día a día, pero esas computadoras no son activos estratégicos para dar un servicio a la población. En el caso de un laboratorio de cómputo, las computadoras sí son activos estratégicos, ¿no? Ahora, puede estar dentro de un proyecto que se ha hecho durante los 3 primeros años, puedes cambiar los activos, las computadoras, como también puede estar fuera de un proyecto, ¿no? Lo importante es que sea un activo estratégico que brinde un servicio a los estudiantes en este caso, ¿no? Cuando es un laboratorio de cómputo. Sí. ¿Otra pregunta, Ángel? Claro, ¿cuáles fueron los principales problemas en la ejecución de las redes de transporte y acceso en cada región? Ya, bueno, no estoy muy enterado de este tema, de estos proyectos que lo ha hecho el FITEL, me recuerdo por Pronatel, ¿no? Tendría que revisar un poco de información y es algo más técnico ahí. Otra pregunta, teniendo en cuenta lo dinámico del sector de telecomunicaciones, ¿qué se aplicaría mejor, una APP o proyectos en activos? Bueno, depende, miren, por ejemplo, las APP, hay APPs cofinanciadas, ¿no? El Estado pone una parte y la empresa privada pone otra parte. Los proyectos en activos, normalmente, la empresa privada financia prácticamente todo el proyecto. Los riesgos lo asume todo. Lógicamente, nosotros como Estado nos conviene que la empresa privada asuma todos los riesgos y de ser posible ponga toda la inversión, ¿no? Por esa parte, lógicamente, prefiero que sea un proyecto en activo, que es justamente los proyectos los proyectos regionales que ha sacado Pronatel por encargo que ha sacado este caso es la Proinversión, ¿no? Por encargo de Pronatel, ¿no? Son proyectos en activos. ¿Por qué? Porque en este caso la empresa privada asume más los riesgos y también la inversión lo asume por completo, ¿no? Lógicamente, en ese sentido, conviene que sea un proyecto en activo, ¿no? Porque básicamente el Estado solamente se encarga de la supervisión nada más, ¿no? Sí, otra pregunta. Otra pregunta, las direcciones regionales de transportes y comunicaciones formulan muchos perfiles de proyectos de inversión pública, pero solo para ejecutar gasto. Les dan viabilidad en el MTC, pero no se ejecutan físicamente. Ya. Bueno, si tiene viabilidad, lógicamente, los proyectos se deberían ejecutar siempre y cuando se tenga el presupuesto. Por ejemplo, justamente las APP o los proyectos inactivos es justamente una modalidad. Si tú ya tienes el proyecto viable, tú puedes encargar a Proinversión, ¿no? Dependiendo el monto de inversión. Tú puedes encargar a Proinversión para que pueda permitir que la empresa privada desarrolle estos proyectos. Pero lógicamente tienes que tener el proyecto ya formulado y viable, como dicen, ¿no? Pero lógicamente tendrías que coordinar bien, en este caso con Proinversión, ¿no? Para que te saque el proyecto y la empresa privada pueda financiar el proyecto. Si no es todo, entonces depende de una parte, lo que son las llamadas APP cofinanciadas, ¿no? Podría ser por ahí una solución. La última pregunta, ingeniero. Para que una región invierta en una IOARR, ¿debe formular un perfil que la justifique socioeconómicamente? No, las IOR son independientes de los perfiles. Cuando hablas de un perfil, estás hablando ya de un proyecto de inversión pública. Las IOR pueden ir en paralelo con un proyecto de inversión pública, o sea, con un perfil. O como también pueden ser independientes, no necesariamente. Por ejemplo, si tú tienes unos ambientes que brindan servicio, por ejemplo, a los estudiantes, ¿no? Tienes tus laboratorios de cómputo de alta tecnología. Entonces, tú tienes ahí, por ejemplo, los baños que están
digamos, ya tienen 4 años, están deteriorados. Entonces puedes ahí hacer un IOR de ampliación marginal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no hay un proyecto ahí, pero tú puedes hacer el IOR para poder, digamos, mejorar esa parte que permite brindar un mejor servicio de calidad, digamos, al estudiante que asiste, ¿no?, a estos laboratorios. Sí, Ángel. No olvidar que esta videoconferencia está asociado al curso libre Formulación de Proyectos en Telecomunicaciones, con inicio viernes 21 de agosto. La disponibilidad de la plataforma es 24/7 durante el desarrollo del curso. Las sesiones de video en vivo de acuerdo a cronograma. Consultas ipretel@initel-mediouni.edu.p o a informes@initel-medio-uni.edu.p o directamente en el Facebook Capacita Initel Uni. Muchas gracias al expositor ingeniero Domínguez por sus aportes. Asimismo, agradecemos a todos aquellos que nos enviaron sus preguntas. Muy buenas noches a todos. Ok, muchas gracias.